Hoy salimos del rinconcito porque vine a visitar la casa de una persona muy especial que ustedes conocen y quieren mucho. Y yo sé que también lo admiran, porque si hay alguien que podría ser la personificación de la superación, es él, Alejandro Chaval. Tu historia, Alex, es increíble. O sea, de mesero a presidente. Lo dice y uno mismo a veces no, como que no le cae el 20, ¿no? Y bueno, primero que todo, gracias por entrevistarme. No. Que estoy feliz además también de verte en esta nueva etapa. Y no solamente pues con tu propio show, sino también como mamá y te veo con el gordo y ayer lo veía con una manguera jugando contigo y con el papá. Y yo decía, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo de que en Evaluna nos conocimos, que me hiciste una entrevista? Sí. ¿Te acuerdas? ¡Wow! En Evaluna. 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 ¡Qué novela más buena! ¿Usted vio Evaluna? ¿Tú la viste, la novela? O sea, ese fue el novelón. Hace 10 Y años. tú eras ya. malo, ¿Te Alejandro. acuerdas? Y yo era actor en aquel momento, imagínense. ¿Verdad? Y ya tú no actúas nada. ¿Ni quieres volver a la actuación? No, o ¿No sea, te hace falta? No. No me hace falta, la verdad, no. Y yo creo que ahorita con las redes sociales y con Yes You Can y las conferencias que yo hago en todas las ciudades, yo tengo ese contacto con la gente. O sea, Entonces, que no lo necesitas. O sea, no esa lo parte necesito. no te hace falta. Exacto. Porque la tienes. Yes You Can, ¿de dónde nace? Yes You Can. Bueno, mucha gente conoce mi historia de sobrepeso. Yo cuando tenía como 13, 14, 15 años, yo pesaba 300 y pico de libras, ¿no? Wow. O sea, sufría de una obesidad mórbida. Y empecé a probar diferentes dietas, bajé de peso de una manera poco saludable, porque no te puedo decir que yo bajé de manera saludable, o sea, yo probé cualquier dieta, cualquier locura yo hacía para bajar de peso, y eso me llevó a pasar por un proceso de bulimia, un proceso de anorexia, y luego me mudé a Estados Unidos. Era muy difícil para mí continuar cuidándome porque las porciones aquí eran muy grandes, porque no había nada con lo cual yo conectara como hispano. No, y además, aquí hasta el aire engorda. todo. Una cosa El increíble. agua, ¿no? Todo. Todo. El aire, el agua, todo, un abrirse de ojos. Yo creo Sí. que nos pasa a todos los inmigrantes. Que llegamos aquí y de buenas a primeras. Engordamos. Y tú dices, sí. ¿y qué pasó? Tal cual. Y la presión mía que yo tenía, que pues como actor tú tienes audiciones Claro. todo el tiempo, entonces siempre tienes que estar delgado. Y yo nunca había contado a mi gente nada de esta historia. Entonces yo llegué aquí en el 2000, empecé a trabajar para una cadena, hice novelas. En el 2004 me mandaron a Texas a hacer otra telenovela que se llamaba La Ley del Silencio con Telemundo. Y luego, en el 2005 yo me mudo a California porque yo quería mi sueño americano. Yo quería ir a Hollywood y yo quería triunfar en I Hollywood. want to thank the Academy. Literal. Y empiezo a trabajar y a hacer struggle y para acá y para allá. Y en el 2007 agarro un show que se llamaba 12 Miles of Bad Road. Era un show americano con Lily Tomlin y con el señor de Will and Grace, o sea, con mucha gente muy conocida y que estaban pagando para mí mucha plata. Me pagaban por las lecturas de los libretos, me pagaban ¡Epa! por todos los ensayos, como otro mundo, ¿no? Y yo tenía en ese momento 27 años, bastante inmaduro, muchas veces primera vez que yo veía esa cantidad de dinero en mi cuenta. Y pues yo empecé a disfrutarme de la plata que me estaba ganando. Estuve en el show, hicieron temporada y media, o sea que estuve en ese show como año y medio. Desde el 2006 y como en el 2008 a mitad seguíamos grabando y pasa el Writer's Strike, que era la huelga de los escritores. Oh, no. Se paralizan de grabar este show y nos dicen te vamos a seguir pagando un tiempo por si acaso, pues para volver a retomar el show. Y viene el 2008 que también se cae todo el mercado de real estate y todo eso. Exacto. La madurez de una persona de 27 años, pues que yo hice con el dinero que estaba entrando. Me compré una casa, me compré un carro del año, me iba de fiesta con mis amigos, pagaba cenas de sushi, champaña, lo que yo nunca pues había hecho porque yo vengo de una familia que mi mamá era manicurista y mi papá era maestro de física, profesor de física en la universidad. Entonces nunca hubo dinero en mi casa, nunca hubo lujos y yo por primera vez veía dinero y obviamente me desviví y empecé a hacer las malas decisiones. En el 2008 cancelan el show porque Ay, nunca Dios. HBO pudo culminar el show, lo cancelan. ¿Y nunca salió? Salieron cápsulas en YouTube, yo creo que uno puede encontrar En en YouTube. Sí, Pero no porque salieron en al aquel aire. momento no salieron al aire. Y con el Writer's Strike tuvieron que parar Se fue absolutamente todo. a la picada. Y obviamente yo los primeros meses, pues pagué el primer mes de la casa, el segundo mes de la casa, el tercer mes y ya el cuarto yo no pude pagar la casa. Y pues me fui a bancarrota sin saber las consecuencias por la misma inmadurez. Me quitaron mi casa,
tuve que devolverle al banco absolutamente todo. Vi cómo llegó la grúa y se llevó la camioneta. Ay, Ale. Y fueron pasando todas estas cosas y me tuve que ir a trabajar a un Pollo Loco que quedaba muy cerca de mi casa, en Burbank Boulevard y Woodman, en Los Ángeles, en Sherman Oaks. Ahí está un Pollo Loco en la esquina. Y yo pues no tenía plata, no tenía para agarrar el autobús, no tenía nada. Obviamente los 150 amigos que yo pensaba que tenía nunca más respondieron, nunca más. Como siempre lo digo, la única persona que siempre estuvo ahí fue Gaby Espino, que ella estaba haciendo una novela en Colombia y me apoyó como que hubiera estado yo acá. Y me mandaba dinero sin yo pedirle, estaba todas las noches hablando conmigo. También muy preocupada porque yo estaba entrando en una etapa de pánico y una etapa de depresión fuerte. Mucha gente te dio la espalda. Todos me dieron la espalda. ¿Y tú lo has vuelto a ver a esas personas? Claro. ¿Y cuál es la relación ahora? No, son conocidos, literal, conocidos, ya los conozco, ya sé realmente cuál es nuestra relación. Ahora son conocidos. ¿Han hablado de lo que pasó? Sí. ¿Tú te has expresado, oye, en ese momento que te necesité ni me cogiste la llamada? O sea, Sí. increíble. ¿Te pasó a ti? En tus momentos más difíciles, que la gente que tú más querías o que esperabas más te dio la espalda. ¿Te ha pasado a ti? Y ahí empezó como esta etapa mía de, después de haber trabajado en tele, después de haber sido hasta presentador en los premios Billboard, de haber hecho tantas cosas, de salir en telerevistas y todo, yo estar de mesero en Pollo Loco. Entonces, claro, empezó un debate mío, no soy suficiente, no valgo, soy una porquería, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que hice que tú me estás castigando, Dios? Salía de allí y como que cuando estás entrando en eso negativo, todo se empieza a empeorar. Había una chica que se llama Carla Hull, que siempre le estoy agradecido, mexicana, que ella era directora de casting. Y un día yo llegué a un casting de ella y me vio con la camisa de Pollo Loco y una gorra y oliendo a pollo. Y me dijo, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasó? Y le dije, bueno, le eché el cuento y le dije, de hecho, tengo hasta mañana, no tengo dónde dormir porque mi amiga que me está prestando su casa llega su roommate y no quiero meterla en problema. Me dijo, te presto literalmente mi couch. Y Carla Hull fue otro de esos angelitos que llegó a mi vida y me prestó su couch para yo vivir y que a mí me tocó todas esas chaquetas de marca y chamarras y lujos y relojes, me tocó dejarlo en la casa de Los Ángeles porque yo no tenía ni siquiera para pagar el U-Haul, para meter todo este poco de vainas que uno se llena, porque uno se llena de cosas que uno... O sea, cuando la va a vender como que en Craigslist ni siquiera nadie te va a comprar una chaqueta de $2,000, que era lo que yo usaba, ¿no? Yo decía, bueno, me voy a meter en Craigslist y voy a ver, y puse una chaqueta Dolce & Gabbana que me había comprado, que nadie compraba, porque eso obviamente es carísimo, y yo en este problema de que quería resolver, no tienes tiempo para estar tratando de venderle a tus amigos que no te contestan el teléfono un chamarra Dolce & Gabbana, y uno mismo entra en esto de que, qué vergüenza, qué van a decir de mí, y entré entonces en una baja depresión, hacía payasos los fines de semana, me vestía de payaso, iba a las fiestas infantiles, los días de semana trabajaba en el Pollo Loco, iba a hacer mis castings y así empezó esto como a desbaratarme, ¿no? Por dentro y a minimizarme, y a disminuirme y a creer cada vez menos en mí. Entonces, claro, cada vez iba a menos audiciones, mis agentes cada vez más confiaban menos en mí porque, ay, no, él es de los que no queda ya en audiciones. Porque, claro, ¿con qué autoestima iba yo a una audición? ¿Con qué ánimo cuando tenía $16,000 que pagar, más dónde comer y salir de la casa de Carla? ¿Y qué hago si me regreso a Miami? ¿Qué voy a hacer? Wow, Alejandro, increíble tu historia. Yo te quiero preguntar, ¿qué ha sido eso tan difícil que has tenido que lidiar en tu vida? ¿Qué fue lo peor que te pasó? Alejandro nos ha contado su historia, pero recuerda que ahora vienen las soluciones. Así que todavía hay esperanza, todavía hay mucha fe y Alejandro es el mejor que te puede dar esos puntos que van a cambiar tu vida. Un poquito más adelante, no te muevas. Y llamó a mi papá desesperado y le comenté todo lo que estaba pasando, llorando. Le dije, tengo 27 años, estoy en bancarrota, no tengo crédito, no tengo amigos, no tengo trabajo. Todo lo que he hecho toda esta vida porque yo era actor, pues se fue para abajo. Mi papá, y yo estaba enojado, estaba llorando, y mi papá me dijo, ¿por qué tú no escribes tu historia? Me enojé y le colgué el teléfono, literal, yo estaba enojado. Y a los días me llega esta caja con puras fotos de cuando yo estaba en el colegio. Y el uniforme mío, que era talla 40 de pantalón, talla 2XL, el cinto, talla 40. Yo
reconecto con esa parte de mí que yo había dejado atrás, que era la gordura. Y te lo mandó tu papá. Mi papá me lo mandó. Ay, es que, mira, es que ellos saben. Ellos saben. Los papás son una cosa. Mira. Sí. Y yo dije, cuando reconecté, yo dije, espérate, déjame Vamos a pensar. Vamos a digerir. analizar qué fue lo que me dijo el Ajá. hombre. Y por varios días reconecté con ese dolor que estaba, reconecté con lo que estaba viviendo. Y literal me monté en Google y puse How to Write a Book, cómo escribir un libro. Y yo escribí mi libreto yo solo, lo publiqué. Y trabajando en El Pollo Loco, ¿Lo publicaste? lo publiqué, pero yo solito, en un WordPress, que se llamaba degordoagalan.com. Y un día estoy yo en Pollo Loco y entra este señor que había sido mi productor ejecutivo en mi novela en Dallas, que se llama Carlos Sotomayor. Entonces, Carlos Sotomayor me dice, chaval, ¿qué haces tú aquí? Y le digo, no, güey, me tocó, o sea, estoy sin trabajo, estoy literalmente pasando las de Caín y me tocó trabajar acá. Y Carlos Sotomayor me dice, no puede ser, bueno, dame tu número, te voy a contactar, estoy yéndome para Miami porque estoy haciendo el casting para una telenovela. Y pues te voy a llamar para el casting. No. Y le dije, perfecto. Eva Luna. Claro. ¡No! Claro, y ahí empieza Eva Luna. Y ahí te conocí. Ahí nos conocimos, entrevistándome para Eva Luna. Sí. Promoviendo Eva Luna. Sí. Y en una de estas entrevistas me llaman y me dicen que Don Francisco me va a entrevistar. Y entonces yo digo, bueno, por primera vez yo no voy a hablar de la novela, yo voy a hablar de mi libro y de mi historia que está ahí en un WordPress. Pero yo no tenía libros, entonces me tocó ir a Kinkos o FedEx, no sé cómo se llama ahorita, imprimir la portada de mi libro y se la puse a otro libro que yo tenía. Y ese video, tú lo puedes buscar ahorita en YouTube y lo pegas acá si quieres, porque está en YouTube esa entrevista de Don Francisco. Y cuando yo llego a la entrevista de Don Francisco, llego con un traje, un suit de Julián Gil que me prestó de la novela, porque él era abogado, porque yo no tenía un suit. Yo estaba muy pobre económicamente y yo no tenía suit. Y Julián, que hacía de abogado en la telenovela, No me acuerdo. me dice, ¿tienes esta noche? Y yo, sí, güey, no tengo traje. ¿Qué poner? Y dice, no, vente para acá, yo te voy a dar y te voy a poner un traje mío. Pero es que Julián es... Julián era ¿Y cómo así. te quedó ese traje? Bueno, tú vas a ver en el video, se ve el cuello de la camisa como dos dedos que entraban acá. Y Pero fuiste en traje, fui mi amor. y llevé mi libro de Tu mentira libro de que era de Gordo mentira. Galán. Y Don Francisco sabía que ese Claro, libro era claro, de yo le mentira. dije, no lo abra, Don Francisco, porque eso no es mi libro, no se va a poder leer una vaina ¡No! de unas cosas que no son. Imagínate él hablando que si de recetas o qué sé yo lo que era el libro que estaba dentro. Y pues cuando llego a la casa, que llego a conectarme, me conecto en Messenger, imagínate, había ido con Don Francisco, que es la institución, y me conecto para ver si mi papá me había visto, ¿no? Por Messenger. Ah, porque era en vivo. Era Ese en fue vivo. Sábado Gigante en vivo. ¿Te acuerdas? Y yo decía, wow, y voy a ver. Y cuando me meto tenía un poco de emails. Y yo me pongo a ver y eran 3.211 órdenes de este libro que yo había escrito que se llama De Gordo Galán. Y en ese momento es cuando nace Yes You Can literalmente, porque yo digo, ya va, espérate. Yo he aprendido en todos los años y en todos los audiolibros que había escuchado que para hacer un negocio uno tiene que solucionar un problema. O sea, que haya un problema, que mucha gente lo tenga y tú solucionarlo. Así haces un negocio. Esa es la definición de negocio. Y pues de ahí fue saliendo la idea de Yes You Can. Yo durante Eva Luna estudiaba en las noches, llegaba a grabar y me metí a hacer cursos online de nutrición. Y me certifiqué como nutricionista para poder empezar a conocer un poco más de esto, porque yo conocía de nutrición como un ex gordito, pero no Como un como profesional. un profesional. Y yo dije, ya va, yo tengo que ser congruente, yo tengo que prepararme para enfrentar esto. Y empecé a hacer todo un benchmark, un research, una búsqueda de todas las dietas que habían en Estados Unidos. Y me doy cuenta que no había un plan de dieta en Estados Unidos, que habemos más de 100 millones de hispanos, para latinos. Empiezo a ver todas las dietas que uno pensara y yo digo, espérate, pero ¿Y dónde está el platanito? ¿dónde está el plátano? ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está el mangú? ¿Dónde está el mofongo? ¿Dónde están los tacos? O sea, ya va. Y viste el problema. Claro, y busqué la solución. Alejandro, wow, yo estoy emocionada con esta historia. Yo no conocía tantos detalles de ti, te conozco hace mucho Sí. tiempo, pero solamente uno conoce lo que está viviendo. Solamente uno conoce cómo esos momentos tan bajos que uno tiene que pasar y esos momentos tan altos donde tú sientes esos pajaritos en el estómago porque Sí. tu vida te va a cambiar. Cuéntame un poquito, dentro de todo lo que me has dicho, ¿cuál fue ese momento más duro? ¿Cuál fue, tú crees, ese momento donde tú dices, ok, hasta aquí llego?
Yo creo que uno de los momentos más duros que yo más recuerdo fue el día que me tocó entregar la casa. Yo me acuerdo que cuando yo cerré la puerta, o sea, yo no estaba dejando allí cosas, yo estaba dejando una identidad. Yo estaba dejando una mentira que yo había construido para hacer feliz a los demás. Yo estaba dejando esta imagen construida de una persona famosa que usa Dolce Gabbana y que se pone zapatos caros y que vivía la vida sin propósito. O sea, yo vivía la vida para agradar y para buscar el aplauso y para que los otros me tomaran en cuenta y para buscar la aprobación. Y cuando me tocó dejar allí todo lo que yo era, porque claro, yo era la marca de reloj que usabas, yo era el zapato que usaba, yo era la chaqueta que usaba, y cuando me tocó dejar allí en esas cajas quien yo era, me tocó enfrentarme con mi verdadero yo. ¿Y por qué eso fue tan difícil? Pues porque no estamos acostumbrados a enfrentar nuestros miedos, a salir y sentir nuestra zona de confort y decir, ¿con qué cuento hoy? Ya no hay más relojes con qué enmascarar ¿Quién soy? quién soy o quién no eres. Ya no hay más mentiras. Es como cuando, por ejemplo, te botan de un trabajo o que estás afiliado a eso y crees que tu vida es eso y después dices, mi vida es mucho más que eso, yo puedo hacer muchas más cosas con eso. Y obviamente eso te pone en perspectiva todo porque tienes que tomar decisiones en ese momento, porque tienes que tomar la lección y porque tienes que elegir. O te levantas y aprendes, o te deprimes y te echas a morir y no te levantas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se levanta y aprende o una persona que se echa a morir? ¿Qué fue lo que tú hiciste que te guió a que tu brújula fuera hacia el lugar correcto? ¿Qué no debemos hacer para no caer en esa trampa de la depresión? Porque una mala decisión te cambia la vida por completo. Y normalmente en esos momentos donde estamos peor, donde tenemos que redescubrirnos, es cuando más importante es que tomemos la decisión correcta. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia en estar deprimidos o estar felices no es lo que nos sucede, es cómo reaccionamos a eso que sucede lo que va a hacer la diferencia. Porque yo venía a ese carro y pasaron un millón de cosas. Eres un perdedor, eres un loser, qué estúpido, has perdido toda tu vida, no tienes nada, nadie te quiere, todos te odian, no tienes trabajo. Pero al mismo tiempo empecé a ver esto y dije, espérate, pero esto puede ser mi mayor lección. En ese momento tú lo sabías, porque es muy difícil en ese momento ver lo positivo. Había una voz que uno lo sabe. Hay una voz, y yo le llamo la voz de Dios, y por eso yo me aferré tanto a Dios. Porque había una voz más fuerte que todos mis miedos. Mis miedos y mis temores estaban gritándome acá que era un perdedor, pero había una voz acá que me decía, agárrate de mí, no te sueltes de mí. Esa vocecita que a veces nos hacemos los locos y no la escuchamos, yo creo que era la que me estaba hablando, más silente, pero con más poder. Y yo me empecé a aferrar a Dios de tal manera. Pero la respuesta en que si tú estás pasando en este momento por algún momento triste o alguna depresión, a que te puedas levantar no está en lo que nos suceda, porque a todos tenemos deuda, a todos se nos muere familia, a todos tenemos familias con cáncer, todos tenemos que nos botan del trabajo, todos tenemos días horribles, todos. El problema es cómo reaccionamos a eso y decidimos ver el vaso vacío o el vaso lleno. Es nuestra decisión. Y yo pude haberme tomado unas pastillas y desaparecer, porque pasó por mi mente muchas veces. No. Desaparecer, porque eran tanto las deudas, los emails de los abogados, emails en inglés que tú no sabes cómo enfrentar en este país. Yo me imagino como inmigrante nos pasa, te sientes perseguido. Nos sentimos atados y era como, ¿qué hago con esto? Y lo único que yo tenía era confiar en lo que no veía. Era en Dios. Lo único que yo tenía, y te lo juro que mi mamá es muy cristiana y siempre nos enseñó esto. Y yo siempre decía como los mamás, ay, mi mamá siempre está hablando, ¿no? Y no fue hasta cuando yo me puse de rodillas y me rendí cuando empezaron a cambiar las cosas. Pero sí escuchas esa voz. Lo que pasa es que a veces estamos tan en el bullicio, tan en el pasado, ¿verdad? Lo que me pasó, la víctima, qué horrible, qué horrible. O tan en el futuro, ¿qué va a pasar?
que no escuchamos la voz del presente. Porque la voz de Dios me hablaba en el presente, me hablaba ahí, pero claro, vivía yo acá. Fue en ese momento que yo estuve en silencio conmigo, cuando yo lo pude escuchar y cuando me rendí dije, ya no entiendo, ya no quiero pelear más, ya esta vaina en la cabeza de que si yo era actor y ahora soy mesero, y dije, y soy honrado de ser mesero, me está pagando mis biles, amo a mis compañeros que me están enseñando cosas que yo nunca sabía. Amo la humildad que yo he podido tocar fondo porque yo estaba viviendo en una burbuja que era mentira. Una vida de sushi, champaña y ropa de marca que era mentira, todo era mentira. Esta experiencia me estaba enseñando realmente el poder de quién era Alejandro Chabán de verdad. El poder de cuando dices que tú renaces de la ceniza, literal. Te digo que tu historia me ha impactado. No conocía tantas cosas de ti. Como tú dices, Alejandro, yo creo que no es lo que te pasa, es cómo tú reaccionas a esas cosas que te pasan. ¿Sería eso una técnica para superarte? Yo creo que 100% es la primera técnica, es abrir los ojos y entender que lo que nos afecta no son las situaciones, es cómo nosotros miramos las situaciones, reaccionamos a las situaciones, lo que puede construirnos o destruirnos. Simplemente eso. Entonces empieza a mirar con otros ojos eso que te está sucediendo. De pronto en ese momento te está pasando una cosa difícil. Estoy seguro que estás pasando por un momento difícil. Quítate los lentes, cámbiatelos, las gafas, ponte unas lentes y pregúntate, ¿cuál es la lección? Detrás de cada limitación está tu más grande bendición. Pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo, a desnudarte. Y aquí va el segundo punto, conócete. Conócete. Siempre estamos en el momento perfecto para redescubrirnos, para reconectar con nosotros. No esperes que te pase una situación difícil como me pasó a mí, para abrir los ojos y conocerte, para investigar quién eres, cuál es tu propósito en la vida, tu por qué. ¿Qué es lo que te levanta en la mañana? ¿Cuál es esa razón que te da la energía y las fuerzas? ¿Y cuál es ese propósito de vida que estás destinado a cumplir? Porque eso es lo que va a hacer que, a pesar de las circunstancias, sigas. Número 3, hazte el mejor amigo del fracaso. Todo éxito viene de la mano de cientos de fracasos. Entonces, si partimos de ese punto, que vamos a fracasar, no nos vamos a sorprender. Número 4, cambia tus expectativas por agradecimiento. Change your expectations for agradecimiento. Porque estamos esperando siempre que sucedan grandes cosas, y cuando no suceden estas grandes cosas vivimos peleados con la vida. No, empieza a agradecer tu ahora, eso que te está pasando, esas pequeñas cositas. Cuando empiezas a agradecer las pequeñas cosas se multiplican. Número 5, fe. Fe en Dios, fe en nuestro Creador. Agárrate de su mano. Recuerda que las peores batallas se las mandan a los soldados más fuertes. Así que por algo estás pasando por esta lección. Aprende de ella. Y yo creo que empieza a preguntarte, ¿para qué? Cambia. ¿Por qué a mí? Cámbialo a partir de ahora por ¿para qué a mí? Uy, me encantó. Yo le voy a decir una cosa a mi gente en el canal de Just Tú, porque así que yo le digo, Okay. Just Tú, que nos está viendo. La gran ventaja es que no solamente tienes como herramienta este video, sino que Alejandro ha escrito 4 libros. Felicidades por eso, Alejandro. Tienes tantas cosas, tienes una plataforma de superación, tienes a Yes You Can, que has transformado las vidas de cientos de personas, si no miles. Y todo lo haces para eso, para tener una trascendencia, para poder, lo que tú has recibido, poder regarlo por el mundo, ¿no? Y tú tienes que tomar ventaja de esto. Aquí en la descripción del video te tengo los links de los 4 libros de Alejandro, te tengo también el link de Yes You Can, de todas las plataformas que él tiene para nuestra mejoría. Así que quiero tomar esta oportunidad para que la gente lo use también como una herramienta, porque yo sé que funciona, porque mucha gente ha sido testigo y ha transformado su vida gracias a todo este movimiento, porque es un movimiento, Alejandro,
que tú has creado. Muy agradecida contigo, Alejandro. Gracias por todas esas vivencias que has compartido con nosotros de una manera tan natural, tan orgánica, tan honesta, tan real como tú eres. No es fácil decir esas cosas tan personales como tú lo dices y decirlo con orgullo. A veces creemos que esa pantalla que proyectamos es quienes somos. Y tenemos que caernos muy abajo para darnos cuenta que valemos mucho más de lo que está por afuera. Esto es lo que nos hace quienes somos. Gracias por compartir tu historia. Gracias a ti, gracias a ustedes.